porque puede producir insuficiencia renal aguda en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o que tengan estenosis de la arteria renal pero que sean monorrenos. Entonces, dentro de las contraindicaciones, la estenosis bilateral de la arteria renal y de la arteria renal en el monorreno, porque puede llevar a insuficiencia renal aguda. El embarazo está contraindicado y si el paciente tiene historia de angioedema, también es otra contraindicación. Entre las interacciones medicamentosas, bueno, con respecto a los antiácidos, reducen la biodisponibilidad de los IECA. Con respecto a los AINES, como dijimos antes, aumenta el riesgo de hiperpotasemia, pero también reducen la respuesta antihipertensiva de los IECA. Así que cuidado con los AINES, que es un fármaco de consumo muy frecuente. Si lo combinamos con diuréticos ahorradores de potasio, se exacerba la hiperpotasemia inducida por IECA, y lo mismo pasa con los complementos de potasio. Con respecto a la dioxina y el litio, aumentan las concentraciones de estos fármacos cuando se lo da combinado a los IECA. Y bueno, con respecto al alopurinol, aumenta las reacciones de hipersensibilidad del mismo. Bueno, eso fue con respecto a los IECA. Nicola, volvé a la anterior. Sí. Cuando uno estudia interacciones medicamentosas, digamos, es un universo estudiar las interacciones medicamentosas de los fármacos. Nunca uno se las va a saber todas, pero sí, en este caso, yo diría de decir dos o tres cositas importantes. Una, todas las interacciones medicamentosas que tienen que ver con la hiperpotasemia, Entonces, que sería como más que nada una condición, si quieren decir, que si quieren llamarlo de alguna manera, del medio interno. Por eso, o sea, todo lo que produce hiperpotasemia puede aumentar la hiperpotasemia, que a su vez produce el enalapril. Entonces ahí tenemos los diuréticos. Ustedes creo que han estudiado ya diuréticos, me parece, o digamos lo han estudiado en el contexto de antihipertensivos. Entonces, diuréticos que ahorran potasio pueden potenciar la hiperpotasemia. Si yo estoy tomando complementos de potasio, puede exacerbar la hiperpotasemia. La dioxina es un inotrópico positivo y toda situación, digamos, de hiperpotasemia puede aumentar la toxicidad de la dioxina. Entonces ahí ya pueden relacionarla con hiperpotasemia con las interacciones medicamentosas. Y otra, como dijo Nicola, de los AINES. Con esa yo diría que podríamos decir, podríamos resumir las interacciones medicamentosas. Otra cosa importante es, como para ir después de cada fármaco haciendo un pequeño resumen, como él dijo, tiene dos mecanismos antihipertensivos bastante importantes. Uno es la inhibición de la enzima convertidora y otra era la disminución en la degradación de bradicininas, que está relacionado, digamos, con su efecto antihipertensivo, pero también está relacionado con su efecto principal, que es la tos, que si tendríamos que ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje de pacientes que toman enalapril pueden tener tos? Creo que era del 10 al 20%. Del 5 al 20, creo. De 5 a 10%. Bien, hasta un 20%, o sea que es un porcentaje importante, ¿no? Donde puede aparecer este efecto adverso. Bien. Y entonces la alternativa para esos pacientes que tienen tos es los antagonistas a la 2, ¿no? Que ahora va a presentar Nicola, o no sé quién. Sí, ahora seguimos con los antagonistas. Bueno, antagonistas de los receptores, la angiotensina 2, ahí puse algunos ejemplos: losartán, valsartán, candesartán, telmisartán. Vamos a la siguiente.
Bueno, lo que hacen estos fármacos, bloquean la acción de la angiotensina 2 a través de la unión de los receptores, donde normalmente se une la angiotensina 2. O sea, bloquea la acción sin importar de todas las formas que se puede formar la angiotensina 2. Porque la angiotensina 2 se puede formar de diferentes formas, o sea, por diferentes vías. Una de ellas era por la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, lo que hacen acá es bloquear la acción sin importar cuál sea la vía. Entonces, al igual que los IECA, se inhiben los efectos de la angiotensina 2, como todo lo que dijimos antes, vasoconstricción, todo lo que producía la angiotensina 2, liberación de aldosterona, con retención de sodio y agua, etc. Pero lo que tiene característico acá es que no inhiben la degradación de bradicininas. ¿Por qué? Porque las bradicininas están relacionadas con la enzima convertidora de angiotensina. En cambio, estos fármacos lo que hacen es actuar sobre el receptor, que es distinto. Y bueno, acá una aclaración sobre los IECA, que hablamos antes, reducen la síntesis de angiotensina 2, mediada por la enzima convertidora de angiotensina, pero ¿qué puede pasar? Que la angiotensina 2 se produzca por otras vías, independientemente de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, hay algunos pacientes que, por ejemplo, consumen IECA y no responden a estos fármacos, y bueno, uno de los mecanismos sería este. Entonces, también es un motivo por el cual cambian a antagonistas de receptores de angiotensina. Perdón, tengo una duda. En este caso sería que produce menos tos o que no produce tos. El libro dice, la incidencia de tos es menor, al igual que angioedema. No sé si está la posibilidad. Sí, no, en medicina, digamos, no, nunca es 100%. Nunca podemos decir que algo es 100% y no producen tos y hay alguna vía que puede producirla, pero el porcentaje de pacientes es mínimo, la verdad. Gracias. Sí, la incidencia de tos, bueno, después lo voy a mostrar, pero la incidencia de tos y angioedema es menor. Bueno, indicaciones, hipertensión, nefropatía diabética, insuficiencia cardíaca. Otra que no estaba mencionada con los IECA, para profilaxis de lo que es la apoplejía. Y sí se ha visto que la eficacia es similar, pero con menos efectos adversos. Y bueno, como fui diciendo, se usan cuando los pacientes o no toleran los IECA o no tienen respuestas. No toleran, como por ejemplo por la tos, o no tienen respuesta por ese mecanismo que expliqué sobre que se puede producir angiotensina 2 por otras vías. Bueno, acá efectos adversos, la incidencia de tos y angioedema es menor, esto dice el libro. Está contraindicado en el embarazo por el potencial teratógeno, puede producir hipotensión, puede producir también insuficiencia renal, sobre si hay estenosis de la arteria renal, y al igual que el otro, cuidado con la hiperpotasemia, sobre todo si hay enfermedad renal o si consume asociado diuréticos ahorradores de potasio. Aprovecho también para agregar acá Sí. otras dos características. Uno, en la indicación que tienen en hipertensión y diabetes, como característica sumamente importante de estos dos grupos, y otro es la contraindicación en el embarazo, ¿sí? Que bien lo había dicho Nicola, ya sea cuando habló de enalapril o cuando habló de los ARA2. Sí, los dos están contraindicados. Bueno, otro grupo, después tenemos... Perdón. Sí. Dentro de los ARA2, las diferencias entre los sartán y telmisartán, ¿qué es lo que tendríamos que saber? O sea, ¿en qué paciente puedo usar uno y otro? U otro, perdón. No, porque no se olviden, a ver, ustedes no están en terapéutica, ustedes tienen que saber las características farmacológicas de los distintos grupos que se utilizan como antihipertensivos. Entonces, después ustedes van a agarrar 10 pacientes que están medicados con ARA2 y con IECA, y los 10 pacientes tienen diferentes criterios, o sea, cuál es mejor, cuál no es tan bueno.
eso ya entramos en terapéutica. Entonces, ustedes tienen que saber los grupos farmacológicos y las características de cada grupo farmacológico. Bueno, Y sí. diuréticos, cuando ustedes estudian los diuréticos dentro de la hipertensión, yo sí tengo que elegir un diurético utilizado en hipertensión, ¿cuál va a ser? Hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida, ¿es un buen diurético? No, No, Es un diurético no utilizada en monoterapia. es un diurético débil. Entonces, ¿lo elijo como diurético por su acción diurética? No, porque cuando la hidroclorotiazida actúa, ya el sodio se reabsorbió en un 80%. Entonces no lo elijo por su capacidad diurética, sino entra otro mecanismo como el calcio, ¿no? En la pared, que hace que que disminuya la resistencia vascular periférica. Entonces, estudio los diuréticos teniendo en cuenta que la hidroclorotiazida es el diurético utilizado como antihipertensivo, ¿sí? La furosemida, cuando tengo mucho líquido, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, que tengo que eliminar mucho líquido y es un diurético muy potente. Y los ahorradores de potasio también, la espironolactona tiene algunos beneficios en cuanto a la mejoría de la sobrevida, pero, digamos, a ver, quiero que interpreten esto. No uso la hidroclorotiazida por su acción diurética en hipertensión, sino lo uso por otros mecanismos de acción que tienen que me van a disminuir la resistencia vascular periférica. Eso les tiene que quedar en claro. Bien. Puede decir que es una acción indirecta, entonces, para complementar una terapia con los ARAS, por ejemplo. No, no complementa con nada. Es una línea de tratamiento, ¿sí? Hidroclorotiazida. Profe, disculpe, ¿puede ser que la dilatación periférica sea crónica o se termina cuando se suspende la medicación? ¿La qué? ¿La qué? El efecto de la hidroclorotiazida para disminuir la resistencia periférica, ¿es un efecto crónico del medicamento o se termina cuando se suspende? Tiene una latencia de acción de varias semanas y todos los antihipertensivos actúan en forma crónica, digamos, excepto que sea una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, que vos necesitas medicamentos que actúan en forma aguda, pero después la hipertensión como enfermedad crónica, todas las líneas de tratamiento actúan a largo plazo. Y para hidroclorotiazida hay una latencia de acción que son un par de semanas, digamos, para que se acomode todo esto de la disminución de calcio endotelial y la disminución de la resistencia periférica. Entonces, ¿sí puede utilizarla como monoterapia, profe? Porque había leído que no se utilizaba como monoterapia en tratamiento de para hipertensión, pero sí combinado. Ustedes no tienen el algoritmo de las guías de hipertensión, chicos, a mano, ¿no? Sí. Porque bueno, ahora está compartiendo el compañero. Después, al final de la clase, les muestro un algoritmo de cuáles son no para que sepan el algoritmo, pero para que vean cuáles son los fármacos con los que se comienza una terapia antihipertensiva. Igualmente, no tienen que saber terapéutica, pero cuando ustedes estudian diuréticos en hipertensión, esta diferencia la tienen que saber, ¿eh? Ustedes no usan el diurético como diurético, ¿sí? Sino lo usan para disminución de la resistencia vascular periférica.
Profe, perdón, pero la disminución de la resistencia periférica no estaría relacionada con el efecto diurético que tiene, no estaría Es mínimo el reduciendo. efecto diurético de la hidroclorotiazida. O sea, es mínimo el efecto diurético, porque si ustedes ven, actúan ¿en qué lugar del nefrón? En el túbulo En contorneado el túbulo distal. Cuando actúa la hidroclorotiazida, el sodio ya se reabsorbió en un 85, 90%. O sea, por la depresión del sodio y agua no es su efecto antihipertensivo. Tiene que ver ese mecanismo del calcio endotelial, la disminución del calcio endotelial y la disminución del tono vascular. Pero vamos a dejar que hable, no quiero. No, está bien. Hay que ir a leer el libro, Lourdes Noceda, no se entiende el mecanismo. En el libro está perfectamente explicado, ¿eh? Esta es una clase de repaso, cosas a las que ustedes le tienen que llamar, le tienen que prestar atención. Bueno, acá hice una pequeña clasificación sobre los diuréticos, tiacidas, hidroclorotiazida, el que más se usa, y bueno, otros como DEASA y ahorradores de potasio. Bueno, este es el transporte que dijo la profe, pero que no está relacionado con el mecanismo hipertensivo. Yo puse el cotransporte unidireccional sodio-cloro, que está en la membrana apical de las células del túbulo contorneado distal, favorecido por una bomba de sodio en la membrana basal. Y favorecerían así la expresión de sodio y cloro. Pero el mecanismo, como dijo la profe, o sea, el mecanismo antihipertensivo no está relacionado con esto. Sí, se ha visto que en un principio disminuye lo que es el trabajo cardíaco y el líquido extracelular y luego se normaliza. Pero todavía no se sabe bien el por qué no está bien explicado ese mecanismo. Exacto, tal Sí, cual lo dijo. Sí, yo tengo que en un momento, o sea, al principio disminuye el líquido extracelular con el trabajo cardíaco, y después aproximadamente al mes se normaliza, pero no está explicado bien el mecanismo de por qué. Perfecto. Bueno, sí. Hay muchas dudas sobre el mecanismo, pero bueno, teniendo en cuenta dónde actúa la hidroclorotiazida, el sodio, digamos, no tendría un rol. Sí, eso está explicado en el libro. Bueno, algo de farmacocinética me pareció relevante, es que normalmente las tiacidas se secretan hacia el túbulo proximal por una vía que es la de los ácidos orgánicos, y hay un fármaco que es el Probenecid que puede competir con la tiacida para llegar ahí. O sea, normalmente la tiacida tiene que llegar a la luz para cumplir su efecto, entonces el Probenecid puede competir por el mismo. Indicaciones, bueno, hipertensión arterial, se suele combinar con un IECA, un ARA2, en el manejo de uno de los fármacos de primera línea. Se utiliza también en insuficiencia cardíaca, cuando hay síntomas de congestión. También está indicado en cirrosis hepática y en riñón, está indicado en síndrome nefrótico, por el edema, insuficiencia renal crónica y glomerulonefritis aguda. Entre los efectos adversos, bueno, dentro de todo la disfunción eréctil, se dice que es el efecto adverso más frecuente dentro de los fármacos antihipertensivos, o sea, por las tiacidas, y puede cuidado con las alteraciones hidroelectrolíticas. Esto es lo más grave, puede dar hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia, hipomagnesemia, y bueno, también hipercalcemia, hiperuricemia y llevar a la gota. Pero sobre todo, bueno, recalcar la hipopotasemia, la hiponatremia, puede llevar a la hipotensión. Se ha visto que aumenta el colesterol LDL y los triglicéridos, y raramente puede dar efectos adversos a nivel del sistema nervioso, gastrointestinal, hematológico. Y otro también que se menciona es la intolerancia a la glucosa.
Está contraindicado cuando el clearance de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto, porque no ejercen su efecto. En estos casos, cuando el paciente tiene esta condición, en vez de dar una tiazida, yo voy a dar un diurético de asa. Y como es una sulfonamida, personas que son hipersensibles, también está contraindicado porque puede llevar a reacciones alérgicas. Entre las interacciones medicamentosas, reducen el efecto de uricosúricos, que son los que se utilizan para la gota, insulina. Aumentan el efecto del litio y digitálicos. Cuidado con los AINES, reduce la eficacia de las tiazidas. Y cuidado con los corticoides porque aumenta el riesgo de hipopotasemia. Que tanto los AINES como corticoides son de uso frecuente. Bueno, eso en cuanto a los diuréticos tiazídicos. Después tenemos los diuréticos de asa. Tenemos... Ahí está, diuréticos de asa, sí. Con respecto a los diuréticos de asa, lo que hacen estos, inhiben cotransportadores sodio, potasio, cloro, a nivel del asa de Henle. Entonces, ¿qué pasa? El flujo de sodio, potasio y cloro de la luz hacia las células epiteliales se impide. Y también inhibe la reabsorción de calcio, magnesio en la rama ascendente de la asa de Henle. Acá, profe, yo también tenía duda, me están preguntando si los de asa entran en el parcial. Yo esto no sabía, pero los incluí igual. No se escucha. Por lo que subieron en la lista son los tiacidas. Solo tiazida, yo no sé poner. Explicarle igual. Está silenciada, profe. Sí, estoy buscando. Yo lo escribí, pero no sabía bien si entraban o no. Estoy buscando. Espérenme, aguántenme que quiero buscar bien para mostrar para ver los temas. Nicola, tengo una consulta. Tengo notado que los diuréticos tiazídicos, como precauciones, que pueden exacerbar un lupus eritematoso sistémico. ¿Esto por qué es? Pueden exacerbar un lupus. No, el mecanismo no sé por qué. No sé si sabe Bruno. No pasa nada, capaz No, es yo- poco frecuente. Sí, no, eso seguro, es poco frecuente. Ya de por sí el lupus es poco frecuente. No lo puedo encontrar. Pero bueno, no, me parece que estaba tiacida sola. Bueno, listo. No sabía. Sí, en la lista está subida en el transparente virtual de cuarto de clínica, subieron de farmacología todos los temas que entraban. Si quieres le puedo pasar una foto, pero hidroclorotiazida es el único que estaba destacado como para saber puntual. De todos modos, si lo preparaste y querés explicarlo, no viene mal. A veces el mecanismo de uno se entiende por qué funciona el otro de otra manera. Sí, como quieran, yo no tengo problema. Si quieren priorizar los temas que sí entran, así no. No, explicarlo con Bueno, termina de explicarlo, Nicola. Bueno,
Bueno, como dije, inhiben la actividad de estos cotransportadores, entonces impide que el sodio, el cloro y el potasio ingresen a las células epiteliales, y también se inhibe la reabsorción de calcio y magnesio. Y bueno, como consecuencia aumenta la excreción urinaria de sodio, cloro, calcio, magnesio y potasio, que dije antes. Y en la etapa aguda también se ha visto que aumenta la excreción de ácido úrico, pero de forma crónica esto se normaliza. Bueno, indicaciones con respecto a la hipertensión, que lo relacionamos, no son de primera línea. Se usan, como dije antes, cuando el filtrado glomerular es menor a 30 mililitros por minuto, porque los tiacídicos no funcionan, o sea, no tendrían efecto. O en casos ya muy graves, donde hay resistencia a múltiples fármacos de primera línea, segunda línea, se pueden considerar. Pero si no, las indicaciones son otras, no serían antihipertensivas. Bueno, efectos adversos, como dije, que aumentaba la excreción de sodio, potasio, de magnesio, calcio, lleva a toda una disminución de lo mismo. Sí, se ha visto que tiene ototoxicidad, y bueno, otros como hiperuricemia, hiperglucemia. Bueno, interacciones medicamentosas, por la ototoxicidad, cuidado con los aminoglucósidos, que son otros fármacos que producen ototoxicidad. Y bueno, tiene, por ejemplo, los AINES, cuidado con los AINES, que siempre influyen, respuesta diurética disminuida, al igual que los tiacidas. Y cuando se combina con otros diuréticos, se produce un sinergismo, y bueno, esto llevaría a una diuresis excesiva. Bueno, después tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos como dos grupos. Tenemos aquellos que inhiben los conductos de sodio del epitelio renal. Al inhibir estos conductos de sodio, no se secreta potasio hacia la luz, entonces se produce el ahorramiento de potasio. Bueno, indicaciones. Se puede considerar en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen un potasio muy bajo, se puede combinar con otro diurético para que los valores plasmáticos estén dentro de la normalidad. Y si no, indicaciones más raras como síndrome de Liddle, fibrosis quística. Y bueno, el principal efecto adverso, cuidado con la hiperpotasemia, es ahorrador de potasio. Entonces, cuidado en pacientes con hiperpotasemia o que tienen riesgo elevado de desarrollarlo. Yo había leído que también están indicados para hipertensión primaria con aumento de la secreción de aldosterona, ¿puede ser? Con hiperaldosteronismo, digamos. Sí, esos son otros, ahora lo voy a hablar. Ahora sí, los próximos son. A ver, acá, estos. O sea, hay dos tipos de diuréticos ahorradores de potasio. Están los que inhiben los conductos de sodio, y después tenemos los antagonistas, los receptores de mineralocorticoides, como la aldosterona. O sea, impiden la acción de la aldosterona, entonces no hay retención de sal, no hay retención de agua. Y acá es lo que decías, el hiperaldosteronismo primario o secundario. Acá sí se usa, que es una causa de hipertensión secundaria. Y bueno, efectos adversos también, cuidado de la hiperpotasemia. Y la espironolactona también se ha visto que produce ginecomastia, impotencia, disminución de la libido, síntomas gastrointestinales. Cuidado con las úlceras, está contraindicado, y puede dar exantemas. Y bueno, algunas interacciones, sobre todo los que se metabolizan en el citocromo 3A4, como el ketoconazol. Y está contraindicado también cuando el clearance de creatinina es menor a 30. La prenona y finerenona. Y cuidado también con los que producen hiperpotasemia, porque son fármacos ahorradores de potasio.
Bueno, esos son diuréticos. Ahora va a seguir Bruno. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola. Sí, ¿Se se escucha? Perfecto, Bruno. Bien. Bien, yo voy a hablar de los antagonistas beta-adrenérgicos, ¿sí? Dentro de lo que es este grupo, que también son fármacos muy usados para lo que es la hipertensión, los dividimos en varios, que son los bloqueadores no cardioselectivos, los que son los beta clásicos o primera generación. Dentro de este grupo tenemos el propranolol, el timolol, el pindolol, el nadolol y el pembutolol. Después tenemos los de segunda generación, los que también llamamos cardioselectivos, beta 1, como el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol y el esmolol, que son los más usados. Los de tercera generación, que también son llamados no selectivos, tenemos los no selectivos y los cardioselectivos también beta 1, pero que tienen acciones adicionales, lo voy a mencionar al final, principalmente lo que son acciones de vasodilatación. Dentro de los que son no selectivos de receptores beta, tenemos el carvedilol y el labetalol. El labetalol es muy importante en su uso también intravenoso, en las emergencias hipertensivas, después lo vamos a mencionar. Y después tenemos los bloqueadores cardioselectivos con acciones vasodilatadoras como el nebivolol o el celiprolol. Bien, esto es un cuadro medio amplio. Hay en el temario, cuando Sí. se habla de beta bloqueantes, a ustedes les pone carvedilol como beta bloqueantes utilizados en hipertensión. Sí, sí. Lo que pasa que es muy difícil, digamos, estudiar carvedilol puntual y no en un contexto de un grupo farmacológico como son los beta bloqueantes. Es lo que nos pasa con hidroclorotiazida. Es muy difícil estudiar hidroclorotiazida aislada de todos los diuréticos. Acá es muy difícil estudiar carvedilol y no estudiar el contexto de los beta bloqueantes. Así que yo les diría darle una leída al capítulo de beta bloqueantes y enfocar, digamos, dónde se ubica el carvedilol en toda esta clasificación. Y como dijo Bruno, creo que el labetalol tampoco está en el material que nosotros pusimos al principio. Solo pusimos, me parece, déjenme chequear, pero solamente está carvedilol como de segunda línea, como antihipertensivos de segunda línea. Así que vamos a escuchar lo que dicen los chicos, haciendo hincapié en esto del carvedilol. Bien, sí, eso lo dejé más para lo último, después vamos a explicarlo con algunos cuadritos que también están en el Goodman. Principalmente, bueno, esto me gustó porque nos hace recordar un poco lo que son los receptores, ¿sí? Los alfa 1, los alfa 2, los beta 1 y los beta 2. Principalmente en esta clase yo decidí abocarme en lo que son los alfa 2, los beta 1 y los beta 2. Dentro de lo que son los beta 1, ¿sí? Tenemos receptores a nivel de los adipocitos, del corazón, del riñón, ¿sí? Y el uso clínico que se le da, principalmente acá tenemos algunos fármacos como son la dopamina que se pueden usar y los antagonistas como el atenolol, son el inotropismo y el psicotropismo positivo, ¿sí? Principalmente en la actividad cardíaca o en la lipólisis. Y los beta 2, que tenemos receptores a nivel de los bronquios y en los vasos, ¿sí? Que tenemos efectos vasodilatadores o broncodilatadores, ¿sí? Una acción agonista muy utilizada
es el salbutamol, ¿sí? A nivel de los bronquios, y un antagonismo muy frecuente también con los fármacos que no son cardioselectivos, como el propranolol, que van a generar broncoconstricción, y después lo vamos a ver dentro de los efectos adversos y las contraindicaciones. Bueno, esto es un cuadro también que he sacado de Goodman, es básicamente lo mismo. Menciona así los antagonismos, los receptores alfa y los receptores beta, y los fármacos que estuvimos mencionando. Ojo, porque el carvedilol, la característica principal farmacodinámica es que, fíjense, que es un bloqueador no selectivo, o sea, ¿por qué se le llama no selectivo? Porque aparte de bloquear beta, tiene capacidad de bloqueo alfa 1. Por esa acción es una, digamos, se utiliza mucho en hipertensión, por eso se le llama no selectivo. Tiene capacidad también de bloquear receptores alfa. Fíjense que ahí tiene un asterisco, que no sé dónde está la aclaración del asterisco del carvedilol. Sí, puede ser que haya quedado en otra página porque como tengo el libro en PDF, a lo mejor quedado. Eso es importante, lo del carvedilol, Sí, después lo puse más al final. Vamos a hablar un poco de los no selectivos de tercera generación. Bien, dentro del mecanismo de acción, sabemos que antagonizan los receptores. Sí. Me engancha hablar. Escúchenme. Si yo tengo que elegir, digamos, receptores beta 1, ¿dónde hay receptores beta 1? Tengo que elegir dos localizaciones importantes. Uno es a nivel cardíaco y uno es a nivel de las células yuxtaglomerulares, aumentando la secreción de renina y todo el eje. Entonces, estas dos localizaciones, todos los beta bloqueantes principalmente van a bajar la presión por disminuir la secreción de renina también. No tanto su acción, digamos, viendo las propiedades cardíacas, el inotropismo y demás, sino por disminuir todo el eje de la secreción de renina. Ahí como ponen en el segundo punto. Fíjense en el quinto punto y en el segundo punto, porque justamente hay receptores beta 1 a nivel de células yuxtaglomerulares y a nivel los beta 1 cardíacos, ¿no? Exacto, sí, eso, bueno, como dijo Marcela, sí, en las células yuxtaglomerulares vamos a tener receptores que principalmente se van a encargar de la liberación de renina y todo el eje que explicó Nicola. Y después, otro de los efectos también, que tiene mucho uso también lo que es cardiopatía isquémica, es a través del volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, en donde aumenta el volumen de fin de diástole, disminuye el requerimiento de oxígeno por parte del músculo cardíaco y favorece esta perfusión miocárdica, haciéndolo un fármaco también eficaz en lo que es cardiopatía isquémica. Después también tenemos lo que es la disminución del tono simpático central, con una disminución de la resistencia venosa, un aumento de las prostaglandinas, que son vasodilatadoras, y sensibilidad de los vasoreceptores. Se dice que a corto plazo puede que no haya tanta disminución de la resistencia vascular periférica, pero sí a largo plazo. Un efecto también muy buscado con este tipo de fármacos es el efecto antiarrítmico, principalmente con disminución de la frecuencia sinusal y el retardo en las aurículas y en el nodo auriculoventricular, con un aumento del periodo refractario funcional del mismo nodo. Otro de los efectos que genera, ¿sí?, principalmente los no cardioselectivos,
es bloquear el receptor beta 2, ¿sí? Donde tenemos el músculo liso bronquial y genera un efecto adverso muy conocido que es la broncoconstricción. Dentro de los efectos metabólicos, también sabemos que las catecolaminas inducen glucogenólisis y movilizan la glucosa a nivel del hepatocito, ¿sí? Cuando hay una respuesta a la hipoglicemia. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, tratado con fármacos hipoglicemiantes o insulina, ¿sí? Tenemos una respuesta quizás retrasada a la hipoglicemia con un enmascaramiento también de los síntomas de la hipoglicemia, como el temblor, la taquicardia, el nerviosismo, y por lo tanto se nos dificulta el reconocimiento de este estado, ¿sí? De hipoglicemia. Otro de los efectos es que las catecolaminas también inducen lo que es la lipasa sensible a hormonas en adipocitos y la liberación de ácidos grasos libres hacia la circulación, ¿sí? Que es una fuente también de energía para el músculo. Y los antagonistas no selectivos también se han demostrado que reducen los niveles de HDL, incrementan los LDL y los triglicéridos. Otro de los efectos también es el amortiguador de las catecolaminas sobre el potasio, ¿sí? Está descrito que en situaciones de estrés, en situaciones de infarto o en pacientes que están en reposo, que se le hace un goteo de epinefrina, incrementa el pasaje de potasio a intracelular, ¿sí? Y disminuyendo esto, predispone a arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, un efecto también de los beta bloqueantes, por lo cual también lo hace muy protector contra las arritmias cardíacas, que son una de las complicaciones de la cardiopatía isquémica, es el uso que bloquea el efecto amortiguador del ingreso del potasio. Y bueno, también está descrito por el mismo efecto de las catecolaminas que inducen temblores y los síntomas asociados a ansiedad en algunos usos en esos trastornos. Acá puse los usos terapéuticos, son bastante amplios, ¿sí? Tenemos lo que es la hipertensión, la angina de pecho, los síndromes coronarios agudos, las emergencias y la urgencia hipertensiva. Como dije, la betalol es muy usado principalmente porque hay vía intravenosa y acción rápida. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias supraventriculares y ventriculares. En el embarazo el labetalol también es muy usado. Y después tenemos algunas miocardiopatías y los aneurismas aórticos disecantes agudos y la dilatación aórtica en pacientes con síndrome de Marfan, que igualmente no es un tratamiento de elección, pero sí retrasa la progresión. Otro de los usos muy usados, el timolol, que es de los no cardioselectivos para el glaucoma crónico de ángulo abierto. Y otro de los usos también, que están descritos en Goodman, son para los signos y síntomas del hipertiroidismo, ¿sí? Que pueden estar muy relacionados con los síntomas de las catecolaminas, la profilaxis y la migraña, la prevención primaria en el sangrado varicial también de los pacientes que tienen cirrosis con hipertensión portal, propanolol y nadolol se usan mucho, y los trastornos de ansiedad y los temblores. Dentro de los efectos adversos tenemos los cardiovasculares, principalmente los que son los defectos parciales o completos de conducción aurículo-ventricular. Sí hay que tener precaución en este tipo de pacientes con utilizar este tipo de fármacos. La enfermedad vascular periférica, principalmente en estadios terminales, en pacientes que tienen extremidades frías, o también cuidado con confundirlo con un fenómeno de Raynaud. El paciente que por ejemplo, tiene este tipo de fenómenos y utiliza beta bloqueantes, se le pueden desencadenar este síntoma, que por lo general son síntomas muy dolorosos a nivel de los miembros, de las manos, pero por lo general, y tampoco son de primera elección los beta bloqueantes para tratar el fenómeno. ¿Sí? Vamos a ver que después fármacos como los calcio antagonistas se usan bastante para este fenómeno.
Y lo que es la interrupción súbita de este tipo de fármacos puede desencadenar una respuesta a hipersensibilidad que habría que explicarle al paciente que no puede hacer este tipo de interrupción súbita y hay que hacerlo de manera paulatina. Algunas bibliografías dicen que por lo menos 4 semanas antes el paciente tiene que empezar a disminuir las dosis. Como dije, los respiratorios, el broncoespasmo, por el efecto que tienen a nivel del músculo liso bronquial. Por lo tanto, hay que tener precaución en el EPOC y en el asma, principalmente los no cardioselectivos. Y en el sistema nervioso central se pueden haber algunos efectos adversos como la fatiga, trastornos del sueño, depresión. Bien, lo que es el metabolismo, lo que mencionamos, reconocimiento de hipoglicemia y recuperación de la hipoglicemia también. La disfunción eréctil también es un efecto adverso descrito con los beta-bloqueantes. Y la sobredosificación, principalmente efectos de hipotensión, bradicardia. También cuidado con lo que son los trastornos de conducción, porque pueden prolongar la conducción y ensanchar los complejos QRS. Bien, lo que son las contraindicaciones y precauciones también, las reacciones de hipersensibilidad, los bloqueos AB de segundo o tercer grado, la isquemia crítica de los miembros inferiores, como escribimos antes. El asma y el EPOC es una contraindicación relativa porque si usamos los cardioselectivos, la incidencia de estos fenómenos de broncoespasmo son menores. La cesación brusca y el riesgo de arteriopatía coronaria hay que tenerlo en cuenta en los pacientes que toman este tipo de fármacos y tienen un riesgo elevado de sufrir algún evento cardiovascular. Hay que ser educados también. La insuficiencia cardíaca severa, principalmente las clases funcionales altas, como la clase 4, que está en reposo. La exacerbación actual o reciente de una insuficiencia cardíaca, también hay que tener una precaución. Y cuando el paciente tiene signos de congestión, principalmente también una insuficiencia cardíaca. Dentro de las interacciones, hay que tener en cuenta principalmente los fármacos que tienen un efecto cronotrópico negativo, el verapamilo, la diltiazem, digoxina, amiodarona, ibagradina, y otros fármacos antihipertensivos que pueden generar efectos aditivos. Lo que describimos de la insulina y las sulfonilurias, principalmente los efectos metabólicos, los AINES y la indometacina, que pueden generar que el paciente no responda adecuadamente al tratamiento antihipertensivo, la fenitoína, fenobarbital, rifampicina y tabaquismo, que son inductores enzimáticos, ¿sí? Pueden disminuir los niveles plasmáticos de esta droga, y la cimetidina y hidralazina está descrito también como un aumento del flujo hepático que genera un aumento de la biodisponibilidad, principalmente de propranolol y metoprolol. Bien, estos cuadros los puse son de Goodman. Es igualmente un resumen de lo que estuvimos hablando. Acá tenemos los beta 1, como el atenolol, prototipo, que es similar a todo lo que mencionamos, pero disminuyen los efectos adversos, principalmente en la constricción bronquial. Acá dice, el efecto de broncoconstricción es menor, pero se debe usar siempre con precaución igualmente en lo que es asma y EPOC. Bien, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Marcela, no sé si querés agregar algo. No.
Bueno, ahí está el carvedilol, digamos, que es el que entra acá. Es muy importante con respecto a la diferenciación entre los no selectivos, o sea, beta 1 y beta 2, y los selectivos para beta 1 como el atenolol, digamos, diferenciar bien entre propranolol y atenolol, porque ahí hay un montón de diferencias, como por ejemplo esto de el uso en diabéticos, ¿no? Todo lo que es el perfil lipídico también, cómo cambia, y las contraindicaciones, ¿no? No tanto las interacciones, insisto, porque es muy difícil aprenderse las interacciones, nadie las sabe, yo tampoco, digamos, uno cuando está medicado un paciente con un beta bloqueante y tiene que medicarlo con otro fármaco, va y busca si tiene alguna interacción, ¿no? Así que no se preocupen por saber las interacciones. Sí que bueno, si son cronotrópicos negativos, van a potenciar su efecto con otros cronotrópicos negativos, o sea, por ese lado. El uso, bueno, en diabéticos, la diferenciación, cómo cambian el perfil lipídico, el mecanismo de acción, esta acción mixta del carvedilol. Bueno, esto. Creo que por este lado estaría, ¿no? Bien, y bueno, como dijimos, el carvedilol, que pertenece a la tercera generación, que se le agrega un efecto vasodilatador y bueno, va a depender de qué tipo de fármaco se ve, pero se han propuesto 6 propiedades en las cuales pueden generar vasodilatación. Uno es a nivel de la producción de óxido nítrico, otro de los mecanismos es la activación de los receptores adrenérgicos beta 2, el bloqueo de los alfa 1, el bloqueo de entrada de calcio al interior celular, la abertura de conductos de potasio y una actividad antioxidante. Bien, acá tenemos el grupo de los fármacos que se muestran con su acción cada uno que se produce. Bueno, el carvedilol principalmente a nivel de los receptores alfa 1, como había dicho Marcela al principio de la exposición, el bloqueo a nivel de la entrada de calcio y la actividad antioxidante. Bien, acá explica también lo que es el mecanismo, principalmente cómo favorece, si hay formación de óxido nítrico, principalmente a lo que es al efecto antioxidante, ¿sí? Lo que es a nivel del músculo liso vascular, con vasodilatación, a nivel de la agregación y adición plaquetaria también, y cómo también estos fármacos pueden bloquear a nivel del calcio para generar contracción, y cómo los agonistas beta 2 también generan vasodilatación. Como habíamos dicho, bueno, el carvedilol principalmente actuaría a nivel de los alfa 1, del bloqueo de entrada de calcio y la actividad antioxidante. Bien. Otro del grupo de los antihipertensivos muy importantes son los calcio antagonistas. Químicamente se dividen en los que son dihidropiridínicos, como la amlodipina, la nifedipina y la felodipina, y los no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el dietiazem.
El mecanismo de acción, principalmente al unirse a la subunidad A1 del conducto de calcio activado por voltaje de tipo L, reduce el ingreso de calcio intracelular y así inhibiendo la contracción del músculo liso. Hay que destacar que los fármacos como verapamilo y diltiazem tienen también un efecto cronotrópico negativo, lo que es nódulo sinoauricular y auriculoventricular, principalmente inhibiendo lo que es la activación del sistema nervioso simpático, que generaría, digamos, esa respuesta compensatoria que tendría el sistema nervioso simpático, de los cuales las dihidrospiridinas, como por ejemplo la nifedipina, generaría el sistema nervioso simpático un aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco que compensaría ese efecto que tiene al principio de la terapéutica. Entonces tenemos estos dos efectos, como la vasodilatación para la reducción de la poscarga y disminución del gasto cardíaco, y el inotropismo negativo y el cronotropismo negativo, junto con la inhibición de la activación del sistema nervioso simpático por parte de los no dihidropirínicos. Las acciones farmacológicas a nivel del tejido vascular, hay mecanismos descriptos de cómo se contrae el músculo liso. Yo lo describí acá, pero bueno, básicamente tenemos conductos de calcio activados por voltaje, que al despolarizarse la membrana ingresa el calcio intracelularmente a favor del gradiente electroquímico. Después tenemos las vías de las fosfolipasas y el aumento de calcio citosólico que incrementa la unión a la calmodulina para la activación de la sinasa ligera de miosina y la interacción actina-miosina. Todo esto generaría resultados de este tipo de fármacos con la relajación del músculo liso arterial, disminuyendo la resistencia arterial, la presión y la poscarga. Y en algunos casos se describe efectos sobre la capacitancia venosa, de disminución de la precarga, pero bueno, Goodman, por lo menos en esta edición, dice que no tiene muchos efectos. Dentro de lo que es células cardíacas, tenemos también que los conductos, principalmente los de sodio activados por voltaje, que son conductos rápidos para la despolarización e ingreso rápido de calcio por los conductos tipo L. Esto generaría una unión de calcio-troponina C para la contracción. Entonces, inhibiendo la entrada de calcio, tendríamos un efecto inotrópico negativo. Y dentro de los conductos lentos, están a nivel del nódulo sinoauricular y aurículo-ventricular, que es donde principalmente tienen acción el verapamilo y el diltiazem, tienen un efecto cronotrópico y dromotrópico negativo. Las indicaciones terapéuticas: la hipertensión arterial, la angina de pecho, que puede ser variante o de esfuerzo, la angina inestable, en lo que son los síndromes coronarios agudos, y otros usos, los antiarrítmicos. Pueden usarse el verapamilo y el diltiazem como antiarrítmicos en taquicardias supraventriculares. En el embarazo, también el uso de nifedipina, que acá destacar también que no es el fármaco de primera elección. No entraba lo que es la alfa-metildopa, estaba descrito para ginecobstetricia, pero la nifedipina igualmente como antihipertensivo en el embarazo se usa. Las migrañas, el verapamilo suele ser de segunda elección. Para el fenómeno de Raynaud, en este caso sí, suelen ser fármacos de elección en pacientes que tienen hipertensión y presentan este tipo de fenómenos, suelen ser muy usados. Y la reducción de contracciones uterinas en el trabajo de parto prematuro. Dentro de los efectos adversos, la hipersensibilidad, los cardiovasculares como bradicardia, taquicardia refleja, la hipotensión y el bloqueo auriculoventricular,
el rubor, la cefalea y fatiga, que son efectos adversos descritos como frecuentes. Los gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico, está descrito que el paciente que presenta anteriormente reflujo gastroesofágico se le puede desencadenar nuevos episodios, o el que no los tenía desencadenar de nuevo, y el estreñimiento. Los edemas periféricos, la retención urinaria, que es un efecto adverso raro, y el exantema con elevación de enzimas hepáticas, que son efectos adversos infrecuentes. Contraindicados los betas bloqueantes en pacientes que reciben calcio antagonistas, también enfermedades de nódulo sinoauricular o trastorno de conducción nodal, pacientes que tienen fracción de eyección de menor de 40%, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, con disminución de la frecuencia cardíaca, un infarto reciente, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, la estenosis aórtica grave y el embarazo, si bien no está contraindicado, por ejemplo, nifedipina, como habíamos dicho, pero los otros fármacos sí. Acá también, para cerrar, bloqueadores de los canales de calcio, ustedes en hipertensión, dentro de este gran grupo, vamos a usar, ustedes tenían amlodipina, ¿no? Tienen las dihidropiridinas, que son más vasodilatadoras, y tienen todo lo que es las no dihidropiridinas, verapamil y diltiazem, que lo van a ver más como antiarrítmico, porque tienen mucha capacidad de actuar sobre el nodo AB y de usarse para algunas taquiarritmias. Entonces, en hipertensión, la principal es la amlodipina. Es un antihipertensivo sumamente importante. Esa diferencia, digamos, tiene que estar. En esto de que siempre jugamos con presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, acá tenemos la amlodipina, va a participar disminuyendo la resistencia vascular periférica, ¿no? Dentro de este grupo la nifedipina es un gran vasodilatador que tiene una particularidad que trae, al ser muy vasodilatador, trae mucha taquicardia, trae un poco de taquicardia refleja, entonces muchas veces empeora el cuadro, pero bueno, las dihidropiridinas producen una excelente vasodilatación con disminución de la poscarga, como dice ahí. Verapamil y diltiazem lo van a ver cuando vean antiarrítmicos. El edema de miembros inferiores lo pusieron como efecto adverso de la amlodipina. Sí, lo había puesto. Acá había puesto los edemas periféricos. Bien, porque es bastante característico, acá, edemas periféricos, en pacientes, digamos, que llegan al consultorio tomando este tipo de fármacos que uno tiene que mirarle siempre los tobillos para ver si no están haciendo edema. Es bastante característico. El rubor, la cefalea, la fatiga, todo esto es por la gran vasodilatación que producen, principalmente nifedipina, ¿no? Bien, bueno. Bien, seguimos con los antagonistas de los receptores. Sí. Que tenían dentro de la guía que nosotros habíamos hecho para los alumnos, entraba, permiso, trazocine, de tercera línea como antagonista alfa 1. Bien, sí.
Los antagonistas alfa 1, entonces tenemos la prazosina, terazosina, doxazosina, los principales. Median principalmente también la contracción del músculo liso arterial, el venoso y arterial, el visceral, porque son los lugares donde principalmente se encuentran estos receptores. Entonces, al inhibir la vasoconstricción por las catecolaminas endógenas de estos receptores, vasodilata las arterias y las venas. Entonces ahí tenemos una disminución de la resistencia periférica, una disminución de la presión arterial y del retorno venoso. A largo plazo igualmente está descrito que suelen compensar tanto el sistema nervioso autónomo, con un aumento de la frecuencia cardíaca y el inotropismo, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los usos terapéuticos descritos, principalmente la hipertensión arterial en pacientes con hiperplasia prostática benigna, y es una de las estrategias terapéuticas que se pueden usar para este tipo de pacientes, y también para el tratamiento sintomático que produce la hiperplasia prostática benigna. La prazosina es usada, la tamsulosina, que si bien es también un antagonista de los alfa 1, no tiene tanta acción antihipertensiva, pero es bastante usada también para la hiperplasia, para aliviar los síntomas, y la doxazosina. Si bien estos pacientes pueden llegar a tener este tipo de tratamientos, no es el tratamiento de elección para lo que es la hiperplasia prostática benigna, donde se suelen usar otro tipo de fármacos, como finasteride, duosteride, que disminuyen el volumen de la próstata, pero lo hacen en un efecto máximo que comienza a ser a partir de los 6 meses. Entonces, estos tipos de pacientes que son hipertensos con síntomas prostáticos suelen tener un periodo hasta esos 6 meses en donde se pueden usar este tipo de fármacos para aliviar los síntomas. El fenómeno de Raynaud, como estábamos hablando antes, si bien no es de primera elección, está descrito también la hidralazina en algunas combinaciones para la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia valvular mitral o aórtica. Dentro de los efectos adversos, el que mayor hay que hacer hincapié es la hipotensión ortostática y el síncope, y esto también relacionado con lo que es la hiperplasia prostática benigna. Si decimos que un paciente con hiperplasia prostática es hipertenso y cuya patología aumenta la prevalencia con la edad, y entonces probablemente sea un adulto mayor el que reciba esta terapéutica, y por lo tanto este efecto adverso aumentaría mucho más. Entonces hay que explicarle al paciente, cuando reciben este tipo de terapéuticas, que principalmente las primeras dosis, las primeras semanas, luego de hacer la primera toma, el paciente debe recostarse y esperar incluso entre 1 a 4 horas para que no se desencadene esta hipotensión o un episodio sincopal. La insuficiencia cardíaca congestiva, en doxazosina, en monoterapia, que hubo un estudio llamado ALAT, en donde se compararon pacientes usando este tipo de droga, la doxazosina, y se desencadenó insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, el Goodman también describe que habría que tenerlo en cuenta con todas las drogas del grupo. La cefalea y mareos y la astenia, que también son síntomas que pueden desencadenarlos, pero que son efectos adversos más inespecíficos. Y otra cosa también de la hipotensión ortostática, que se recomienda medir la presión arterial en los pacientes que utilizan este tipo de droga, tanto acostado como después parado, ¿sí? para evaluar el cambio de presión arterial en estos pacientes. Bien, dentro de los vasodilatadores está puesto en lo que es lo que habían puesto en el campus, el nitrocosiato de sodio,
que actúa liberando óxido nítrico, y esto actúa a través de la vía de monofosfato de guanosina cíclico y para generar vasodilatación, tanto a nivel arteriolar como las venas. A diferencia de la nitroglicerina, lo importante es destacar que el nitrofusiato no genera tolerancia como la nitroglicerina sí lo hace. Algunas características farmacocinéticas: que debe administrarse intravenoso, una administración que debe ser lenta, continua, y un inicio de acción que es a los 30 segundos. El efecto hipotensor máximo lo va a tener a los 2 minutos, por lo tanto es una droga de acción rápida que se usa por lo general en emergencias, y una de las indicaciones principales son las emergencias hipertensivas. Hay que tener en cuenta lo que es la toxicidad, que obviamente puede generar un efecto de hipotensión, taquicardia refleja, el angor o robo coronario, que es muy importante porque al vasodilatar las arterias coronarias, un paciente que está sufriendo una cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo, podría empeorar el cuadro. Y también está descrita la acumulación de tiosanato, ¿sí? Principalmente cuando la administración de la droga se prolonga en el tiempo, que es un metabolito que se genera a partir del metabolismo del nitrofusiato, en el cual se genera el cianuro, y el cianuro en tiocianato, que es principalmente eliminación renal, se puede acumular y generar una acidosis láctica grave. Como dijimos, los usos terapéuticos: las emergencias hipertensivas, en un gran uso, en la insuficiencia cardíaca aguda también, las disecciones aórticas agudas, y la reducción de la hemorragia transoperatoria, que si bien no es de primera elección, pero sí se puede utilizar. Y eso es todo. Yo tengo una duda a respecto del caso así. ¿Esa vasodilatación que se hace, tanto arterial como venosa, es simultánea o hay predominio de una para la otra? Bien, no, creer que es simultánea, es por efecto rápido que tiene sobre la acción que tiene el óxido nítrico, principalmente en arterias, pero también aunque sea poco el músculo liso que se encuentra en venas, también va a actuar a ese nivel. Dale. Muy bien. ¿Querés dejar de, perdón, de compartir, chicos? Sí, a ver si puedo compartir. Espera, estoy preparando. No, perdón.
Esperen, ¿eh? Ahí siguen, ¿no? Sí, profe. Les quería mostrar primero esta, que es la diapo donde ustedes ahí tienen discriminados los fármacos que tienen que saber de cada grupo farmacológico. Después les quería mostrar esta. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, a ver si lo puedo poner en pantalla completa. ¿Ustedes ahí lo ven en pantalla completa? Lo veo No, muy profe. chico. No, No. profe, muy chiquito. ¿No lo ven ahí? No, profe. Intentar dejar de compartir y compartir pantalla completa. Si no, en la parte inferior, a la derecha tiene como una reglita que va de menos a más y se le puede hacer zoom a esa tabla. Profe, si aprieta en la copita que está arriba, se va a presentar en pantalla completa. Entonces que a mí se me hace todo el infinito, Igual ahí, profe, se ve un poco mejor. Si quieres aumentar un poco más, igual se ve. Ahí se ve, profe. Poner para presentarla, para poner como modo de presentación y me parece que ahora va. Sí, ahí fue. Ahí está, profe, ahí se ve bien. Si querés, toca ahí donde dice ocultar, que sale esa tarjeta. Ahí estamos. Escuchen, no es para que aprendan esto, pero yo se lo muestro siempre a los pacientes, a los alumnos, para que ustedes vean lo que es una guía. Estas es guía NICE, pero hay un montón de guías para hipertensión, para tratamiento de la hipertensión. Pero fíjense
¿cuáles son los grupos farmacológicos para empezar a tratar los pacientes? En general se dividen menores de 55 años, no africanos y no negros, que se empieza con IECA o los bloqueadores, los ARA2 que nosotros le llamamos, o bloqueadores de los canales de calcio. Fíjense que son los tres grupos farmacológicos casi más importantes, y después se van combinando. Fíjense que vienen las tiazidas, aparecen las tiazidas en el segundo nivel, pero bueno, justamente cuando los chicos presentaron, empezaron con IECA y con ARA2, y después hicieron bloqueadores de los canales de calcio. Las tiazidas estarían un poquito más atrás, ¿sí? Y solamente se lo dividen si son menores o mayores de 55 años de gente negra. Como para tener en cuenta, digamos, con qué se empiezan los tratamientos de antihipertensivos, cuáles son los grupos farmacológicos más importantes. Y más abajo, fíjense que más abajo, ahí habla de espironolactona como diurético ahorrador de potasio, como los alfa bloqueantes o los beta bloqueantes, vienen mucho más atrás, pero los principales grupos, IECA, antagonistas de receptores para angiotensina, bloqueadores de los canales de calcio, son como y las tiazidas, como los cuatro grupos más importantes. Eso les quería mostrar. Esto es lo que habíamos dicho antes, cuáles son a lo que ustedes le tienen que prestar atención. Bien, estos cuadritos son bastante, que son los de Goodman, sirven mucho para diferenciar los distintos grupos farmacológicos, cómo actúan con respecto a la resistencia vascular periférica y al gasto cardíaco. Estos beta bloqueantes, fíjense que se los divide con actividad simpático-mimética intrínseca o sin actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Actividad simpático-mimética intrínseca está relacionado con esa cuestión farmacodinámica que son agonistas parciales. Los agonistas parciales, cuando ustedes vieron en farmacodinamia, a bajas dosis se comportaban como agonistas y a altas dosis se comportaban como antagonistas, ¿sí? Entonces, estos a veces al principio del tratamiento pueden tener una acción agonista con respecto a las catecolaminas, cosa que hay que a veces tener en cuenta. Y fíjense, ¿para quién se usa? Dos o tres cositas les digo. El enalapril, lo que decíamos, en pacientes con diabetes, retrasan la progresión a glomeruloesclerosis. Pacientes con hipertensión y cardiopatía isquémica, pacientes con insuficiencia cardíaca, porque mejoran la mortalidad de los pacientes con infarto, con cardiopatía isquémica. En esos pacientes tiene ventaja. Porque el enalapril, bueno, baja la presión, etcétera, etcétera. Los efectos adversos, esto es lo que decíamos antes, del 5 al 20% de los pacientes tenían tos, la hiperpotasemia que dijimos antes, las precauciones no en embarazo, no en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. Bueno, el enalaprilato es el que se da por vía endovenosa para
los tratamientos de las crisis hipertensivas. Bueno, préstenle mucha atención a estos cuadritos que están en Goodman y Shillman, cómo varían los distintos grupos, las diferentes variables. Fíjense, de hidroclorotiazida, dosis bajísimas se utilizan, ¿sí? El efecto se da en 4 a 6 semanas con hidroclorotiazida. ¿Mm? Tienen una eficacia moderada sobre el sodio, lo que habíamos dicho antes. ¿Mm? No se tiene certeza del mecanismo de acción, pero hay una disminución de la resistencia vascular periférica. Efectos adversos: hipopotasemia, que puede predisponer a arritmia, la hipercalcemia, alteración de lípidos. Eso habíamos dicho, ¿no? De la intolerancia a la glucosa. Amlodipina, este cuadrito también está en Goodman. Fíjense la acción vasodilatadora de la amlodipina principalmente, y después todo lo que es disminución del automatismo y de la conducción AB está mucho más. Fíjense que la amlodipina no tiene alteración en la conducción AB, por eso el verapamilo y el diltiazem se utilizan en arritmias. Esa ya la tenían. Este cuadrito lo tenían. Hagan mucho hincapié en esto: los betabloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca y sin actividad simpático-mimética intrínseca. Hago un repasito que es todo lo que ya habían dicho los chicos. Fíjense, no suspender bruscamente, esto lo hablaron los chicos, esto de no se suspende bruscamente un fármaco que está bloqueando algún tipo de receptor por la supersensibilización, no en asma, ojo en diabéticos, ojo en pacientes con dislipidemia, no en pacientes con Raynaud. El nitroprusiato, bueno. Más o menos todo lo que estuvieron diciendo los chicos, pero hagan mucho hincapié en ese cuadrito de Goodman y Shillman en cuanto a la diferencia de los diferentes grupos con respecto a las variables del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Las interacciones, a mí me parece que no hay que darle demasiada importancia en esta etapa. Sí, los efectos adversos principales. ¿Qué más les quería decir? Bueno, no mucho más. Así que si les parece, no sé si los chicos quieren decir algo, si no, vamos a ir cerrando la clase. Profe, buenas noches, disculpe. Sí. Yo tengo una pregunta. A la clase esta y a la pasada, ¿dónde las van a publicar? Bettina se va a encargar de subirla, calculo que al aula de fármacos. Perfecto, Lo que gracias. pasa es que tarda en subirse. Esta clase, por ejemplo, se va a estar terminando de subir el jueves, porque lleva todo un proceso tecnológico, podríamos decir. Así que no está. Ayer ya está subida. ¿Ya está subida? Bueno, Sí, ya esta está calculo subida. que estará subida, me dijo Bettina, el jueves. Perfecto, gracias. No.
Bueno, Bruno, no sé si les parece ir dejando. No hemos hecho récord como ayer, que hubo como 500 personas. Así que, pero bueno, hoy hubo un pico de 283 personas en la clase. Así que muy bien para los chicos, ¿eh? Muchas gracias. Hubo parciales de Gracias. profe, ¿Cómo? que hubo parciales de ginecología hoy, capaz que por eso Ah, bajó. muy bien, muy bien. Bueno, pero le agradecemos a los dos ayudantes que muy gentilmente nos han acompañado. Así que muy Muchas bien. Gracias.